Hay un tipo de traición muy particular, de esas que solo la familia te puede dar. Es la clase de traición que cala hasta los huesos porque viene envuelta en años de historia compartida y un supuesto amor. Me llamo Elena López y la fuente de mi muy personal lección sobre deslealtad familiar fue un dúplex de 2 pisos en una colonia al oriente de la ciudad. Un inmueble en el que había invertido mi sangre, sudor y cada centavo que me sobraba durante años. No eran solo ladrillos y cemento. Era mi declaración de independencia, mi guardadito para el futuro, la prueba de que yo, alguien que eternamente luchaba para llegar a fin de mes, podía construir algo sólido. Lo compré hace 5 años. La pintura se estaba cayendo, la plomería era dudosa y el jardín parecía un experimento científico que había salido terriblemente mal, pero tenía buena estructura. Le vi potencial. También veía cómo Raúl, mi hermano menor, la estaba pasando mal. Se acababa de casar con Jimena y vivían en un departamento apretado y carísimo, apenas llegando a fin de mes con los trabajitos, de medio tiempo de él, y bueno, Jimena se enfocaba principalmente en sus aspiraciones de ser influencer en redes sociales, que todavía no despegaban del todo. «Está perfecto, Elena», había dicho Raúl con entusiasmo cuando le enseñé el dúplex por primera vez, todavía hecho un desastre, pero mío. «Eres increíble». «La unidad de arriba es independiente», le dije, ya formulando la oferta en mi cabeza. 2 recámaras, buen espacio para la cocina una vez que la arregle. ¿Por qué no se mudan tú y Jimena? Sin pagar renta, solo cubran sus servicios. Para que se estabilicen, ahorren para el enganche de su propio lugar. A Raúl se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad harías eso? Jimena, a su lado, apenas había logrado esbozar una sonrisa tensa y un «qué generosa, Elena». Incluso entonces, su gratitud se sintió un poco forzada, demasiado educada. Pero no le di importancia. Raúl era mi hermano, quería ayudarlo, así que se mudaron. Yo vivía en mi propio departamentito, rentado al otro lado de la ciudad, invirtiendo cada centavo y cada momento libre en renovar primero la unidad de ellos y luego la de abajo, que planeaba rentar para cubrir la hipoteca. Hacía turnos dobles en el restaurante, aceptaba proyectos de diseño gráfico como freelance que me tenían mirando una pantalla hasta las 3 de la mañana. Mi dieta consistía en café y pura determinación. Ropa nueva, unas vacaciones, esos eran lujos para otra vida. El dúplex era mi prioridad, mi sacrificio. El primer año fueron geniales. Raúl a veces ayudaba con el trabajo pesado en mis días de renovación de la unidad de abajo. Jimena de vez en cuando me llevaba un vaso de agua de limón, elogiando mi progreso con ojos grandes y aparentemente sinceros. «Lo estás dejando precioso, Elena. ¡Qué suerte tenemos!». Pero lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Fue sutil al principio. Después de que terminé la unidad de abajo y conseguí buenos inquilinos, la hipoteca estaba cubierta, pero los impuestos prediales y el mantenimiento seguían siendo una carga pesada. Un verano se descompuso su aire acondicionado. Era una unidad. Vieja, claro, pero sospechaba que lo habían tenido funcionando sin parar a temperaturas polares. «Elena», me llamó Jimena, con voz despreocupada. «El aire acondicionado murió. Esto parece un horno aquí arriba. ¿Cuándo puedes arreglarlo?» «Oh, qué mal», dije, ya calculando el costo. «¿Intentaron reiniciar el interruptor o revisar el filtro?» Una pausa. No, eso suena complicado. Es tu unidad, así que pensamos que tú te encargarías». Contuve un suspiro. «Está bien, llamaré a un técnico. Me costó unos 12,000 pesos que realmente no tenía. No ofrecieron cooperar. Cuando les sugerí amablemente que tal vez podrían ser un poco más cuidadosos con su uso, Jimena pareció ofendida. «Pagamos nuestros servicios, Elena. Deberíamos poder estar cómodos». Luego estuvo la vez que Raúl mencionó que estaban pensando en tener un perro. Uno grande, en mi unidad recién renovada, con sus pisos de madera original recién pulidos. «¿Un perro?», pregunté,
tratando de mantener la voz firme. Raúl, ya hablamos de esto. El contrato de arrendamiento de los otros inquilinos dice que no se admiten mascotas y preferiría mantenerlo así. Además, el riesgo de daños... Ay, vamos, Elena, suplicó. Prácticamente es nuestra casa. Jimena siempre ha querido un Golden Retriever. Es mi casa, Raúl, mi inversión, y la respuesta es no, no ahora. Se enfurruñó durante una semana y Jimena estuvo fríamente educada la siguiente vez que la vi. La vida simplemente sigue su curso. Yo estaba cada vez más ocupada con mi propia carrera, ascendiendo lentamente en una agencia de marketing. Los inquilinos de abajo eran tranquilos y pagaban a tiempo. Raúl y Jimena parecían establecidos. Pasaba a verlos en días festivos, cumpleaños, intercambiábamos mensajes de texto. ¿Todo bien?, le preguntaba a Raúl. Sí, todo tranquilo. Por acá, hermanita, respondía. Siempre estaba alegre, aunque un poco vago. Jimena rara vez iniciaba contacto. Supuse que simplemente estaban viviendo sus vidas, con suerte ahorrando dinero, haciendo planes. Confiaba en ellos. Quizás fui ingenua, quizás simplemente estaba demasiado agotada construyendo mi propia vida como para examinar la de ellos con demasiada atención. Habían pasado unos meses desde la última vez que los visité. Con un sábado libre, algo poco común, pensé. ¿Por qué no? Compré un café y me dirigí hacia allá. Una pequeña inquietud, algo que no podía nombrar, se asentó en mi estómago. Esa pequeña inquietud creció mientras me acercaba al dúplex. Por fuera, todo parecía igual. Mi pintura azul, práctica y ligeramente descolorida. Los arriates de flores, ordenados aunque poco inspirados, que había plantado a lo largo del camino. Subí los escalones hacia su unidad, la número 2, y noté que la puerta principal estaba entreabierta, solo una rendija. Eso era inusual. Raúl solía ser muy cuidadoso con cerrar con llave. Podía oír ruidos desde adentro, un golpeteo rítmico y un zumbido grave, como de algún tipo de ventilador industrial. No eran sonidos que asociara con la rutina habitual, de fin de semana de mi hermano, de videojuegos y siestas. «Raúl, Jimena», llamé, empujando la puerta un poco más. La escena que me recibió me dejó helada. Mi vaso de café se resbaló de mis dedos, salpicando líquido tibio sobre mis jeans y sobre el impecable piso nuevo de roble claro que, definitivamente, no estaba allí antes. Toda la sala de estar era diferente. Habían movido paredes, donde antes estaba mi cocina acogedora, un poco desgastada, pero perfectamente funcional. Ahora había una monstruosidad de diseño abierto. Gabinetes blancos y relucientes llegaban hasta el techo, acentuados con herrajes de oro cepillado. Una isla enorme, cubierta con una plancha de lo que parecía sospechosamente mármol de Carrara, dominaba el centro de la habitación. Electrodomésticos, de acero inoxidable, de esos con pantallas digitales y etiquetas de precio que hacían llorar a mis ojos, estaban empotrados en los gabinetes hechos a medida. Parecía sacado de una revista de lujo, un estilo tan alejado de mi propio gusto práctico que era casi cómico. Avancé tropezando, mi mente luchando por procesar la información. El golpeteo venía de más adentro. Caminé como en un sueño, pasando la cocina irreconocible hacia el baño principal. La puerta estaba abierta, más mármol, una bañera exenta que sabía a ciencia cierta costaba más que mi primer coche, una regadera de efecto lluvia del tamaño de un plato grande. «¡Ah, qué bueno que llegaste!» La voz de Jimena, brillante y alegre, interrumpió mi estupor. Salió de la recámara principal, no con sus habituales pants de yoga y sudadera holgada, sino con un elegante mono de lino, el cabello perfectamente peinado. Sonreía de oreja a oreja, una amplia sonrisa de autosatisfacción plantada en su rostro. Sostenía una elegante carpeta de piel en sus manos. ¿Qué es todo esto?», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Sorpresa», canturreó ella, gesticulando a su alrededor con aire triunfal. «Sabíamos que has estado muy ocupada, Elena, y este lugar estaba, bueno,
Un poco anticuado, ¿no crees? Así que Raúl y yo decidimos tomar la iniciativa. Una pequeña renovación. ¿Una pequeña renovación? Esto era una demolición total, una reconstrucción de primera categoría, de millones de pesos, sin escatimar en gastos. Se acercó, su sonrisa inquebrantable, y puso la carpeta en mis manos entumecidas. Aquí están todas las facturas. Llevamos registros meticulosos. Salió en poco menos de 2 millones de pesos. No está mal, ¿verdad? Y para una remodelación completa de alta gama. La miré, sin palabras. ¿2 millones de pesos? Lo dijo como si estuviera anunciando el resultado de una partida de golf particularmente buena. «Puedes pagarlo, Elena», continuó, su tono, ahora ligeramente condescendiente, como si le explicara algo a una niña lenta. «Y de todas formas, es tu casa. Necesitaba una actualización. Piensa en la plusvalía». Raúl eligió ese momento para entrar arrastrando los pies desde el pasillo, con aspecto avergonzado, pero también expectante. No me miraba directamente a los ojos. «Jimena». Finalmente encontré mi voz, que salió temblorosa. «¿Qué han hecho?» «Hemos mejorado tu inversión, Elena», dijo ella, hinchándose ligeramente. «Deberías agradecérnoslo». «¿Agradecérselos?», repetí, las palabras atorándose en mi garganta. El shock comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una oleada de furia helada que empezó en los dedos de mis pies y subió, helándome hasta los huesos. Gastaron casi 2 millones de pesos en renovaciones no autorizadas en mi casa. ¿Y esperan que les agradezca y pague por ello? Raúl finalmente habló, su voz a la defensiva. «Bueno, sí, es tu propiedad. Te beneficia a largo plazo. No seas tan coda, Elena. Nosotros hicimos todo el trabajo duro de coordinar a los contratistas y elegir todo». «¿Coda?», me llamó coda después de 5 años de vivir sin pagar renta. Después de que me sacrifiqué y ahorré para darles un empujón. El descaro fue un golpe físico. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro y luego regresaba con un calor que me quemaba las orejas. Miré el rostro evasivo de Raúl y luego el de Jimena, engreído y seguro. Quería gritar, quería enfurecerme, quería lanzar esa isla ridículamente cara con cubierta de mármol a través del ventanal nuevo. En lugar de eso, una extraña calma descendió sobre mí. Una calma muy fría, muy clara. Cerré la boca. Respiré lentamente y miré la carpeta en mis manos. No la abrí. «Ya veo», dije, mi voz desprovista de cualquier emoción que realmente sintiera. Jimena, al ver mi silencio atónito, añadió con una sonrisa condescendiente: «Incluso elegimos acabados que sabíamos que eventualmente te encantarían. Considéralo nuestro regalo a tu portafolio de inversiones». Se me heló la sangre. Esto no era un malentendido, era una jugada calculada, un atraco deliberado, pretencioso y arrogantemente descarado. «Tengo que irme», dije en voz baja, girando sobre mis talones. Salí, dejándolos de pie en la opulenta ruina de lo que solía ser mi propiedad de inversión, sensata y cuidadosamente administrada. El olor a pintura fresca y lechada nueva me siguió hasta la puerta, oliendo a traición. El viaje de regreso a mi pequeño y algo desordenado departamento fue borroso. La fría calma que había logrado proyectar frente a Raúl y Jimena se hizo añicos en el momento en que cerré la puerta principal detrás de mí. Me dejé caer en mi sofá, la carpeta de piel aún aferrada en mi mano, y el entumecimiento dio paso a un temblor que comenzó en mis manos y se extendió por todo mi cuerpo. Traición. Era un dolor físico y crudo en mi pecho. Repasé la escena, una y otra vez. El rostro radiante de Jimena, la acusación entre dientes de Raúl llamándome coda, el puro y absoluto descaro. No solo habían cruzado una línea, la habían demolido con una excavadora, la habían pavimentado con mármol y me habían enviado la factura. ¿Cómo podían pensar que esto estaba bien? ¿Cómo pudo Raúl, mi propio hermano, quedarse de brazos cruzados y permitir que esto sucediera, incluso participar? El dolor era agudo y punzante. 5 años les había dado un hogar,
la oportunidad de construir su futuro, ¿y así me lo pagaban? Entonces, un pensamiento diferente comenzó a surgir a través del dolor. Esto no había sido impulsivo. Ese nivel de renovación, los contratistas, las selecciones específicas de alta gama, tenía que haber sido planeado meticulosamente. Recordé un comentario casual que Jimena había hecho meses atrás durante una rara cena familiar. «Ya no cabemos en esa cocinita», había suspirado dramáticamente, agitando su copa de vino. «Es imposible recibir gente como se debe». En ese momento lo había descartado como la típica exageración de Jimena. Ahora se sentía como una migaja de pan. Tomé mi laptop. Jimena estaba obsesionada con su imagen en línea, pero sus redes sociales públicas eran todas fotos de estilo de vida cuidadosamente seleccionadas. Nada que revelara una renovación importante en una casa que técnicamente no era suya para renovar. Entonces recordé a Raúl mencionando, con un gesto de fastidio, los interminables vision boards y álbumes de recortes digitales de Jimena. Usaba uno de esos servicios de almacenamiento en la nube, el del logo del animalito simpático. Era una posibilidad remota, una puñalada desesperada y éticamente turbia en la oscuridad. Sabía la fecha de su aniversario de bodas. Sabía el nombre del gato blanco y esponjoso, Copito, que Jimena adoraba y que yo había prohibido expresamente en la unidad, una regla claramente ignorada. Probé algunas combinaciones. Fecha de aniversario más Copito, Copito más aniversario, luego Copito seguido de su año de bodas. Bingo, estaba dentro. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Apareció una lista de carpetas. La mayoría eran inofensivas, ideas para vacaciones, colección de recetas, colaboraciones con influencers soñadas. Y entonces, allí estaba, Proyecto Casa de Nuestros Sueños. Se me cortó la respiración. Hice clic para abrirla. Estaba todo allí. Subcarpetas meticulosamente organizadas, inspiración para la cocina, acabados de baño, cotizaciones de contratistas. Había facturas, docenas de ellas, ya pagadas desde una cuenta que no reconocí. Probablemente ahorros conjuntos que habían estado desviando a esto en lugar de, digamos, el enganche para su propia casa. Había planos arquitectónicos, diseños detallados para mi unidad del dúplex, transformándola en su palacio. Y luego, la prueba final e incriminatoria, un borrador de correo electrónico en una subcarpeta titulada Comunicaciones. Estaba dirigido a uno de los contratistas principales, fechado 6 meses antes. Era de Jimena, referente al pago. Decía: «Nosotros gestionaremos los depósitos iniciales. El saldo final será liquidado por la propietaria, mi cuñada Elena, una vez que el proyecto esté completo y se le presente el alcance total de la mejora que añade valor. Ella apoya mucho que hagamos nuestro el espacio». ¿Apoya? ¿Mejora que añade valor? Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. No solo se habían extralimitado, no solo habían sido desconsiderados o creídos, habían conspirado activa y deliberadamente, con meses de premeditación, para defraudarme. Habían planeado soltarme esto de golpe, contando con mi shock, mi deseo de evitar conflictos familiares, o quizás mi supuesta riqueza para intimidarme y hacerme pagar por su fantasía. El dolor no desapareció, pero ahora estaba cubierto por algo más, una furia fría y dura, una determinación férrea que se asentó en lo más profundo de mis huesos. Querían verme la cara de tonta. Pensaron que simplemente me iba a dejar. Tomé mi teléfono, mis dedos sorprendentemente firmes mientras marcaba. «Andrea», dije cuando mi mejor amiga contestó. «No vas a creer lo que acaba de pasar». Le conté todo: la visita sorpresa, la monstruosidad de mármol, la carpeta de facturas, la acusación de Raúl. Andrea escuchó, interrumpiendo con jadeos y silencios horrorizados. «No puede ser», susurró cuando terminé. «Elena, eso es un fraude descarado con un toque de delirio». «Ni me lo digas», dije, la ira fría haciendo que mi voz sonara plana. «Y encontré sus planes, Andrea, en línea. Llevan al menos 6 meses tramando esto». «Ok, respira profundo», dijo Andrea.
su voz cambiando instantáneamente, a un modo práctico y de apoyo. Primero, no vas a pagar un solo centavo, ni uno. Segundo, necesitas un abogado, pero para ayer. Lo sé, dije. La idea ya había comenzado a formarse. Conozco a alguien, dijo Andrea. Esteban Nava. Es un tiburón, pero es justo. Se especializa en disputas de propiedad y contratos. Se los va a comer vivos. Mirando sus planes secretos, la traición fue una nueva puñalada. No solo se habían extralimitado, habían conspirado. Mi deseo de un simple reembolso se transformó en algo más frío, más calculado. Querían jugar. Muy bien. Yo había aprendido las reglas. Agendé una cita con Esteban Nava para el lunes por la mañana. La oficina de Esteban Nava era de líneas elegantes y tonos discretos, un marcado contraste con el caos que ardía dentro de mí. Era un hombre de unos 40 y tantos años, ojos agudos, traje impecable y un apretón de manos que indicaba seriedad. Le expuse toda la sórdida historia, desde mi oferta inicial de un refugio sin renta hasta la emboscada revestida de mármol y el contenido incriminatorio de la carpeta del proyecto Casa de Nuestros Sueños de Jimena, cuyas copias imprimí y llevé conmigo. Escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando, su expresión indescifrable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señorita López, comenzó, su voz calmada y mesurada. Su hermano y su cuñada, por decirlo suavemente, han actuado de manera atroz. No tenían ningún derecho legal a realizar alteraciones de esa magnitud sin su consentimiento explícito por escrito, y ciertamente no tienen base legal para exigirle que pague por dichas alteraciones. Un pequeño nudo de tensión que no me había dado cuenta que sostenía se aflojó en mi pecho. Entonces, ¿no tengo que pagar? Absolutamente no, confirmó Esteban. De hecho, tiene varias opciones aquí. Podría demandarlos por el costo de restaurar la propiedad a su condición original, si eso es lo que desea. Podría desalojarlos por incumplimiento de su acuerdo de arrendamiento verbal. Sus renovaciones no autorizadas constituyen un incumplimiento significativo. Hizo una pausa. O podría explorar otras resoluciones. La idea de simplemente desalojarlos y demandarlos por daños y perjuicios era tentadora, un corte rápido y limpio. Pero luego pensé en la cara de suficiencia de Jimena, en la acusación de Raúl. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba del descaro, de la pura y absoluta prepotencia. ¿Qué tipo de otras resoluciones?, pregunté. Los labios de 1900 Esteban se curvaron en una sonrisa leve, casi imperceptible. Bueno, han aumentado significativamente, aunque ilegalmente, el valor de su activo. Ciertamente podríamos aprovechar eso. Salí de su oficina una hora después, un plan comenzando a tomar forma, una contraofensiva fría y satisfactoria. Me había dado claridad, y lo más importante, una sensación de control que no había sentido desde que entré en esa pesadilla renovada. Mientras tanto, de vuelta en su palacio de mármol, Raúl y Jimena claramente se estaban impacientando. Unos días después de mi visita, comenzaron los mensajes de texto de Jimena. Oye, Elena, solo preguntando sobre el pago del arreno. El contratista de las cubiertas está preguntando por el último abono. Avísame cuándo puedes transferir. La carita sonriente era particularmente irritante. Lo ignoré. 2 días después, otro. Elena, en serio, necesitamos pagar estas cuentas. Se está volviendo incómodo. ¿Puedes al menos darnos una fecha estimada? Continué ignorándolos. Que sudaran, que se preguntaran. Luego empezaron a aparecer fotos en las redes sociales de mi prima Sofía, Raúl y Jimena, radiantes, organizando una pequeña cena en su nueva cocina. Mármol reluciente, una tabla de carnes frías y quesos artísticamente dispuesta, Jimena levantando una copa de champaña. El pie de foto, estrenando casa en el nuevo y hermoso lugar de Raúl y Jimena. ¡Qué envidia! Nuevas vibras de cocina. Casa de ensueño. Se me tensó la mandíbula. Ya lo estaban presumiendo, reclamándolo como suyo,
incluso antes de que yo hubiera aceptado pagar la cuenta que fraudulentamente habían acumulado a mi nombre. Su desfachatez no tenía límites. Entonces, llegó la llamada que había estado temiendo, pero también esperando. Mi madre, Norma. «Elena, cariño», comenzó, su voz teñida con ese tono familiar de persuasión suave que usaba cuando quería que yo limara las asperezas familiares. Llamó Raúl. Está muy molesto. Dijo que ha habido un malentendido sobre unos arreglos que hicieron en la casa. ¿Un malentendido, mamá? Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. Destrozaron mi propiedad y esperan que pague 2 millones de pesos por renovaciones que nunca aprobé. Eso no es un malentendido, es una exigencia. «Ay, Elena, no seas tan dramática», suspiró. Dijo que Jimena se entusiasmó un poco, pero que sus intenciones eran buenas. Por lo que describió, se ve muy bonito. ¿No pueden simplemente arreglar esto? Son familia. Quizás paga la mitad o acuerda un plan de pagos con ellos por el bien de la paz. Podía oír la versión unilateral y victimista de Raúl resonando en sus palabras. Convenientemente, había omitido la planificación premeditada, las carpetas secretas, la magnitud total del engaño. «Mamá, hay más en esto de lo que Raúl te está diciendo», dije, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. «Lo estoy investigando. Yo me encargo». «Bueno, eso espero, querida. La familia es demasiado importante como para dejar que tonterías como el dinero se interpongan entre ustedes». ¿Tonterías como el dinero? Como 2 millones de pesos, de mi dinero que habían gastado sin mi permiso. Colgué, sintiendo una nueva oleada de ira, no solo hacia Raúl y Jimena, sino por la forma en que mi familia siempre parecía esperar que yo fuera la complaciente, la que absorbiera los costos, ya fueran emocionales o financieros. Al día siguiente, otro mensaje de Jimena. Este se llevó las palmas. «Oye, estábamos pensando, ya que el baño principal quedó tan bien, probablemente deberíamos hacer el baño de visitas para que combine, para mantener la armonía, ¿sabes? ¿Qué piensas de una tina con patas? Te encantaría». Encontramos una padrísima, solo unos cuantos miles. Avísame si quieres el link. Besos. El puro, absoluto y descarado cinismo casi me hizo reír. Casi. Ya estaban planeando la fase 2 de su toma hostil de mis finanzas y mi propiedad. Realmente creían que se iban a salir con la suya. No tenían idea de lo que se avecinaba. El primer paso en mi contraofensiva fue obtener una evaluación oficial por recomendación de Esteban Nava. Contacté a Laura Jiménez, una perito evaluadora certificada. Me reuní con ella en una cafetería cerca de su oficina, no en el dúplex. No quería que Raúl y Jimena se enteraran de nada todavía. «Bueno, la situación es un poco inusual», comencé entregándole un café a Laura. «Mis inquilinos, que desafortunadamente son familia, realizaron renovaciones extensas sin mi consentimiento. Son de muy alta gama». Laura arqueó una ceja. «Renovaciones no autorizadas. Eso es un lío. ¿Estamos hablando de pintura nueva o algo más sustancial? Cubiertas de mármol, nueva distribución, electrodomésticos de lujo, todo». «El paquete», dije. «Profesionalmente hecho, por lo que puedo ver, solo que completamente sin mi aprobación y fuera de mi presupuesto». «Ya veo», dijo, golpeando su pluma contra su libreta. «Y necesita una evaluación que refleje el estado actual de la propiedad, incluyendo estas adiciones». «Exacto», confirmé. «Tal como está. Necesito saber cuánto vale ahora, con todas sus, mejoras». Laura fue discreta y eficiente. Visitó la propiedad unos días después, mientras Raúl y Jimena estaban presumiblemente en sus respectivos trabajos, o en el caso de Jimena, creando contenido. Le había dado una llave. Me llamó esa tarde. «Bueno, Elena», dijo Laura, con una nota de sorpresa en su voz. «Tus inquilinos ciertamente tienen gustos caros, y contrataron contratistas competentes, aunque presuntuosos. La mano de obra es sorprendentemente buena para un trabajo no autorizado. El valor de tu propiedad ha aumentado significativamente. Me envió el informe oficial por correo electrónico más tarde ese día. Las cifras eran asombrosas.
La unidad del dúplex, con su transformación no deseada pero innegablemente lujosa, ahora estaba valuada en casi 3 millones de pesos, más de lo que había pagado por todo el edificio 5 años antes. Se me tensó la mandíbula. Habían gastado cerca de 2 millones de su dinero, o que pronto sería mío, y al hacerlo me habían regalado un aumento sustancial en la plusvalía. La ironía era casi dolorosa, pero profundamente satisfactoria. Armada con esta evaluación concreta, la siguiente fase de mi plan encajó en su lugar. Unos días después sonó mi teléfono. Era Raúl. Su voz, cuando contesté, destilaba un remordimiento meloso y desconocido. Elena, oye, hermanita, mira, yo quería disculparme por lo de la casa y todo eso. Esperé, sin decir nada. Podía oír susurros débiles al fondo. Jimena, sin duda, dirigiéndolo. Jimena, bueno, ya sabes cómo es. Se le ocurren estas ideas y simplemente las lleva a cabo. Se entusiasmó un poco. Los dos lo hicimos. De verdad lamentamos si te causó algún estrés. ¿Estrés? Esa era una palabra. Ruina financiera era otra. Estábamos pensando, continuó, la falsa sinceridad prácticamente chorreando a través del teléfono. Tal vez podríamos hablar bien sobre las renovaciones. Quizás podamos contribuir con alguito, ya. ¿Sabes? Ayudar con el costo. ¿Alguito? ¿Después de presentarme una factura por 2 millones? Los susurros al fondo se hicieron un poco más fuertes, más insistentes. Jimena claramente le estaba soplando las líneas. Esto no era una disculpa, era un intento patético de medir mi reacción, de ver si me estaba ablandando, de quizás engañarme para que me comprometiera a pagar algo, cualquier cosa, para que pudieran afirmar que yo había aceptado. Casi me río. En lugar de eso, mantuve mi voz fría, evasiva. Claro, Raúl, definitivamente deberíamos hablar. Es una situación importante. Genial, genial, dijo, el alivio evidente en su tono. ¿Cuándo estás libre? ¿Podemos ir a tu casa o...? De hecho, interrumpí suavemente, ¿por qué no vienen ambos a la casa el próximo sábado? Digamos alrededor de las 11. Podemos discutir su futuro entonces. ¿La casa? Ah, sí, claro, eso funciona, dijo, un poco sorprendido. Probablemente esperaba que yo estuviera evitando la escena del crimen. Ahí estaremos. Perfecto, dije. Los veo entonces. Colgué, una sonrisa sombría jugando en mis labios. Pensaban que me estaban engatusando. No tenían idea de que estaban nadando directamente hacia la red. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Me reuní de nuevo con Esteban Nava. Repasamos la evaluación, las cifras, la estrategia. Él era minucioso, su mente legal diseccionando cada ángulo. Al final de nuestra segunda reunión, teníamos 2 documentos redactados, impresos en papel de aspecto oficial y membretado. El primero era un nuevo contrato de arrendamiento, uno estándar, pero con una diferencia crucial, la renta mensual. Estaba calculada con base en el valor actual de mercado para una unidad de lujo de 2 recámaras recién renovada en esa colonia. Una cifra significativamente más alta que mi hipoteca, predial y seguro combinados. Una cifra que sabía que no podrían pagar. El segundo documento era una oferta de venta, una propuesta directa para que me compraran la unidad. El precio, el nuevo valor de tasación, mucho más alto, que reflejaba todo su arduo trabajo e inversión. Coloqué ambos documentos en un pulcro folder Manila. Envié la invitación del calendario por correo electrónico. Reunión para discutir. Asuntos de la propiedad. Simple, formal, que pensaran que estaban a punto de conseguir lo que querían. Que entraran confiados y engreídos, listos para que yo finalmente cediera. La anticipación era una espiral tensa en mi estómago, pero no era ansiedad. Era la emoción de la casa. El sábado por la mañana amaneció brillante y despejado, un telón de fondo perfecto para la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegué al dúplex una buena hora antes de la cita con Raúl y Jimena, el folder Manila pesado en mi bolso. Entré en su unidad, mi unidad, usando la llave que aún tenía. El aire todavía olía ligeramente a pintura nueva y madera cara. Caminé por el espacio transformado.
mis pasos resonando en los pisos de roble claro. Las cubiertas de mármol brillaban bajo la iluminación empotrada. Era innegablemente hermoso, de una manera fría y ostentosa, un monumento a su descaro. Me sentí sorprendentemente tranquila. Las semanas de ira, dolor y planificación meticulosa se habían destilado en un enfoque frío y claro. Sabía exactamente lo que iba a hacer, exactamente lo que iba a decir. No había lugar para la duda, ni espacio para vacilar. Me preparé una taza de té usando su tetera ridículamente tecnológica, del tipo que probablemente podría lanzar un cohete si presionabas el botón equivocado, y me senté en la enorme isla de mármol. Coloqué los documentos de mi folder ordenadamente, frente a mí, esperando. Exactamente a las 11 oí detenerse su coche. Pasos en la escalera, un golpe en la puerta que ahora trataban como propia. «Adelante», dije, mi voz firme. Raúl entró primero, con aspecto nervioso, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si esperara una trampa. Jimena lo siguió, y cualquier nerviosismo que pudiera haber sentido estaba expertamente enmascarado por esa expresión familiar, exasperantemente engreída. Vestía impecablemente, por supuesto, con una especie de suéter de cachemira color crema y pantalones, perfectamente cortados. Parecía la dueña del lugar, lo cual, supongo, en su mente lo era. «Elena, hola», canturreó Jimena, su sonrisa amplia y un poco demasiado brillante. «Gracias por recibirnos. Qué bueno que finalmente podamos arreglar todo esto. Raúl, Jimena», los saludé, mi tono educado, casi insípido. «Por favor, siéntense». Señalé los nuevos bancos de bar metidos debajo de la isla. Se sentaron. Raúl, inquieto en el borde de su banco. Jimena, acomodándose con aire de expectación. Ella echó un vistazo al folder frente a mí, un destello de algo parecido al triunfo en sus ojos. Probablemente pensó que contenía un cheque, o al menos una propuesta de plan de pagos muy a su favor. «¿Café?», ofrecí, jugando a la anfitriona amable en su palacio robado. «Oh, no, gracias, estamos bien», dijo Jimena, agitando una mano con desdén. «Acabamos de tomar el brunch». «Por supuesto que sí. Probablemente en algún lugar de moda, celebrando su inminente victoria». Un silencio incómodo descendió. Por un momento. Lo dejé flotar, observándolos. Raúl jugueteaba con la correa de su reloj. Jimena examinaba sus uñas perfectamente cuidadas. Finalmente, Jimena rompió el silencio, incapaz de resistirse a guiar la conversación. Entonces, comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz conspiradora: «Este lugar, ¿verdad? Está increíble ahora, ¿no crees? Finalmente, se siente como un verdadero hogar». Encontré su mirada. «Ciertamente es diferente», dije, mi voz cuidadosamente neutral. «¿Diferente para bien?», insistió. «Todos los agentes inmobiliarios dicen que las cocinas y los baños venden». «Casas, Elena. Básicamente hemos asegurado el futuro de tu inversión. Ese mármol es italiano y los electrodomésticos son todos de primera línea y además ahorradores de energía». Recitó marcas y características como si fuera una vendedora a comisión. Raúl intervino, envalentonado por la confianza de Jimena. «Sí, Elena, le pusimos mucho coco, mucho trabajo. Esos contratistas no fueron fáciles de manejar, déjame decirte». Asentí lentamente, dejándolos hablar, dejándolos cavar sus propias tumbas un poco más profundo. Incluso logré un pequeño murmullo de asentimiento evasivo cuando Jimena señaló una lámpara particularmente horrenda e indudablemente cara que habían elegido para el área del comedor. «Sí», dije cuando finalmente hicieron una pausa para respirar. «Ciertamente han puesto mucho trabajo en hacerlo único». La expectación en la habitación era lo suficientemente densa como para untarse en un pan tostado. Prácticamente vibraban, esperando que yo reconociera su brillantez, su previsión y, lo más importante, que abriera mi chequera. La sonrisa engreída de Jimena estaba fija en su lugar.
Raúl parecía un niño esperando un dulce prometido. Dejé que una pequeña sonrisa, casi imperceptible, jugara en mis labios. Bueno, comencé, colocando mi mano sobre el folder manila, mis dedos rozando los bordes nítidos de los documentos, en su interior. Hice una pausa, alargando el momento, saboreando el cambio en el aire mientras sus sonrisas expectantes vacilaban ligeramente, reemplazadas por un destello de incertidumbre. Le he dado muchas vueltas a esto, continué, mi voz calmada y firme. Muchísimas vueltas. Y he tomado algunas decisiones con respecto a la casa y sus sustanciales contribuciones a su valor. Los miré a ambos directamente a los ojos. Primero a Raúl, luego a Jimena, sosteniendo su mirada un instante más de lo cómodo. El aire en la cocina ridículamente opulenta crepitaba. Primero, dije, mi voz uniforme y fría, deslizando un documento brillante y encuadernado profesionalmente a través de la isla de mármol hacia ellos. Quiero agradecerles. Sus renovaciones, no autorizadas, pero extensas, han aumentado significativamente el valor de mercado de mi propiedad. Golpeé la portada del documento. Este es el informe oficial de evaluación realizado la semana pasada. Observé sus rostros. Raúl frunció el ceño, confundido. La sonrisa engreída de Jimena se ensanchó una fracción, un brillo depredador en sus ojos. Claramente pensó que esto era el preludio a mi capitulación, quizás incluso a ofrecerles una bonificación por su visión. Estiró la mano hacia el informe. Así que continué, mi voz bajando un tono, perdiendo cualquier atisbo de calidez que pudiera haber fingido antes. Deslicé un segundo documento sobre la isla, un formulario legal estándar. Efectivo. El 1 del próximo mes, su renta se ajustará para reflejar la tarifa actual del mercado de lujo para una casa tan hermosamente renovada. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Serán 70,000 pesos al mes. Sus sonrisas se desvanecieron al instante, por completo. La mandíbula de Jimena, literalmente, se cayó. Su boca perfectamente pintada quedó abierta en una O silenciosa de incredulidad. Raúl palideció. Sus ojos se abrieron como platos, mientras miraba el nuevo contrato de arrendamiento que acababa de presentar. Antes de que cualquiera de los dos pudiera recuperarse lo suficiente como para hablar, continué, mi voz como el hielo. O, por supuesto, añadí, deslizando un tercer documento, la oferta de compra, hacia ellos, tienen otra opción. Pueden comprarme la propiedad. Les di una sonrisa delgada y sin humor. Dada su sustancial inversión y su claro apego emocional al lugar, parece justo ofrecérsela a ustedes primero. Golpeé la oferta de compra. El precio basado en la nueva evaluación, que refleja todas sus maravillosas mejoras, es de 9,500,000 pesos. Silencio. Un silencio espeso, atónito, sofocante, llenó la habitación. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador nuevo de primera línea. Entonces estalló el caos. ¿Qué? Chilló finalmente Jimena, la voz quebrándosele. Se puso de pie de un salto, golpeando ligeramente su banco de bar, que quedó torcido. «No puedes hacer eso. ¿70,000 al mes? ¿Estás loca?» «Es la tarifa actual del mercado, Jimena», respondí con calma, aunque mi corazón martilleaba. «Para una unidad de esta calidad, en esta ubicación, con estos acabados, sus acabados», podría añadir. Pero nosotros hicimos todo el trabajo», tartamudeó Raúl, su rostro una máscara de indignación desconcertada. «Nosotros pagamos por ello. No puedes simplemente cobrarnos renta sobre nuestras propias mejoras». «De hecho, Raúl, ustedes hicieron mejoras a mi propiedad». Lo corregí, mi voz aún firme. «Mejoras que nunca pedí, nunca aprobé y, ciertamente, nunca acepté pagar. Me presentaron una factura por casi 2 millones de pesos. Simplemente estoy ajustando los términos de su arrendamiento para reflejar la nueva realidad que ustedes crearon. Esto es indignante. Es injusto».
Jimena prácticamente gritaba ahora, su rostro enrojecido de un feo color que chocaba horriblemente con su suéter de cachemira. Somos familia. Se supone que debes ayudarnos, no extorsionarnos. Extorsionarlos. Levanté una ceja. Creo que fueron ustedes quienes me presentaron una factura inesperada de millones después de realizar renovaciones importantes sin mi permiso. Les estoy ofreciendo opciones. Paguen la renta justa de mercado por el departamento de lujo que diseñaron para ustedes mismos, o cómprenlo a su valor justo de mercado. Un valor, les recuerdo, que ustedes mismos establecieron con sus contribuciones. Raúl negaba con la cabeza, luciendo completamente derrotado. Nosotros no tenemos esa cantidad de dinero, Elena. Lo sabes. No podemos pagar esa renta. No podemos comprarlo. Su voz era un susurro desesperado. Entonces quizás debieron haber considerado eso antes de decidir jugar a ser desarrolladores inmobiliarios con mis bienes, dije, mi paciencia agotándose. La furia fría estaba de vuelta, burbujeando justo debajo de la superficie de mi comportamiento tranquilo. Jimena chilló, «Eres malvada, Elena. Esta es nuestra casa». Sus ojos ardían con una mezcla de furia y pánico. Sostuve su mirada, furiosa, impávida. «No, Jimena, esta es mi casa, la cual ustedes trataron como su cajero automático personal y sala de exhibición. Tomaron sus decisiones cuando siguieron adelante con esta ridícula renovación no autorizada. Tomaron sus decisiones cuando esperaban que yo simplemente pagara agradecidamente por sus gustos lujosos. Ahora tienen nuevas decisiones que tomar». Me puse de pie, recogiendo mi copia de los documentos. Tienen 30 días para firmar el nuevo contrato de arrendamiento o aceptar la oferta de compra. Si ninguna de esas opciones les funciona, tienen 30 días para desalojar el inmueble. Caminé hacia la puerta, dejándolos allí de pie, en medio del esplendor que tan arrogantemente habían creado. Sus rostros, una mezcla de shock, incredulidad y un horror que empezaba a manifestarse. El silencio que siguió a mi ultimátum fue más satisfactorio de lo que cualquier pelea a gritos podría haber sido. Los 30 días que siguieron a mi ultimátum fueron un torbellino. Mi teléfono explotó con llamadas de pánico de Raúl, su voz alternando entre súplicas y acusaciones. «Elena, no puedes estar hablando en serio. Quedaremos en la calle. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano?» Jimena, después de su arrebato inicial, recurrió a un aluvión de mensajes de texto. Comenzaron exigiendo: «Te arrepentirás de esto, Elena. Tenemos derechos». Luego cambiaron a la negociación. Ok. ¿Qué tal si te devolvemos lo del arreno con el tiempo, como un poquito cada mes, y mantienes la renta igual?» Finalmente, degeneraron en súplicas desesperadas y llorosas. Por favor, Elena, cometimos un error enorme. No nos hagas esto. Haremos lo que sea». Intentaron movilizar a la familia, por supuesto. Mi madre, Norma, llamó de nuevo, su voz tensa por la angustia. «Elena, Felipe y yo estamos muy preocupados. Raúl está fuera de sí. Jimena está destrozada. ¿No puedes encontrar en tu corazón un punto medio? Están ofreciendo pagarte con el tiempo». Esta vez estaba preparada. «Mamá», dije con calma, «¿Raúl te dijo que llevaban más de 6 meses planeando esto? ¿Te enseñó la carpeta del proyecto Casa de Nuestros Sueños que Jimena guardaba, detallando cómo me iban a presentar la cuenta por su mejora?» Silencio al otro lado de la línea. «Te estoy enviando copias por correo, mamá. A ti y a papá, para que puedan ver el panorama completo. Les envié las pruebas, las facturas, los borradores de correo electrónico, todo el sórdido plan. Cuando mamá llamó más tarde, su tono era apagado. Ay, Elena, yo no tenía idea de que fuera tan calculado. Todavía intentó, débilmente. Pero son jóvenes, cometen errores. Pero la convicción se había ido. Ni siquiera ella podía defender este nivel de engaño premeditado. Felipe, fiel a su estilo, dijo poco, pero pude notar que estaba impactado.
Raúl y Jimena se movieron desesperadamente. No podían pagar la nueva renta ni de cerca y conseguir una hipoteca por casi 10 millones de pesos, especialmente cuando ya cargaban con la deuda secreta de los contratistas que habían contratado para mi casa, era una imposibilidad. Sus intentos frenéticos por encontrar una escapatoria financiera, un prestamista comprensivo o un pariente rico que los rescatara, todos fracasaron. El día 29, un camión de mudanzas se detuvo frente al dúplex. No fui, no necesitaba hacerlo. Mi abogado ya les había informado al suyo que esperaba que la propiedad quedara en condiciones impecables, según los términos de su acuerdo original, aunque verbal y ahora completamente violado. Cumplieron, probablemente por consejo legal, o quizás aferrándose a una pizca de esperanza de que una demostración de buen comportamiento me hiciera ceder en el último momento. No lo hice. Andrea me ayudó a hacer la inspección final después de que se fueron. El lugar estaba inmaculado, impecable. Cada superficie de mármol relucía, cada electrodoméstico de alta gama brillaba. También estaba inquietantemente vacío, despojado de todas sus pertenencias personales, de todo rastro de su ocupación. Todo lo que quedaba era el monumento a su codicia y a mi victoria. «¡Guau!», suspiró Andrea, mirando alrededor de la cavernosa cocina vacía. Realmente le metieron mano a este lugar. Caro, pero guau. Sí, dije, pasando una mano por la fría isla de mármol. Y ahora me va a dejar una buena ganancia. Puse la unidad en el mercado de alquiler al día siguiente, a la tarifa completa de 70,000 pesos. Se rentó en menos de una semana a una joven doctora y su esposo arquitecto, a quienes les encantaron los acabados modernos y lujosos. Firmaron un contrato de arrendamiento por 2 años. Lo último que supe, por los chismes familiares, fue que Raúl y Jimena estaban hacinados en un diminuto departamento de una recámara, en mal estado, al otro lado de la ciudad. El tipo de lugar del que probablemente se habrían burlado 5 años antes. Su relación, ya tensa por los gustos caros de Jimena y la falta de carácter de Raúl, según los informes, se estaba desmoronando bajo el peso de su desastre financiero, autoinfligido, y la montaña de deudas que aún tenían con los contratistas. Aparentemente, esos registros meticulosos que Jimena llevaba no se extendieron a pagar todas las facturas finales una vez que quedó claro que yo no lo haría. Mi relación con Raúl está fracturada, quizás irreparablemente. Evita mis llamadas y las reuniones familiares son tensas. Mis padres todavía andan con pinzas a mi alrededor, una mezcla de decepción residual hacia Raúl y un nuevo y cansado respeto hacia mí. No es perfecto, pero se me ha quitado un peso enorme de encima. Me defendí. Pinté una raya en la arena y cuando la pisotearon con sus tacones incrustados de diamantes, les hice pagar el precio. La ganancia financiera del aumento de la renta es innegablemente satisfactoria. Cubre con creces la hipoteca y los gastos. De hecho, está aumentando mis ahorros a un ritmo que solo había soñado. Pero la verdadera satisfacción, ese profundo y silencioso zumbido de contento, proviene del karma. Se creían tan listos, tan merecedores, mucho más inteligentes que la trabajadora y sensata Elena. Pensaron que podían tomar y luego exigir más. En lugar de eso, cavaron su propia zanja chapada en oro, y yo simplemente les entregué las palas y los dejé yacer en ella. Algunos podrían llamarlo duro, pero mientras cobraba ese primer cheque de la nueva renta, todo lo que podía pensar era que tuvieron todas las oportunidades de ser agradecidos, de ser respetuosos, de ser decentes. En cambio, eligieron la codicia. Y la codicia, como aprendieron, tiene un precio muy alto, especialmente cuando intentas pasarle la factura a otra persona. Fin de la historia.